La celebración de cara a Oriente facilita el silencio. De hecho, para el celebrante, la tentación de monopolizar la palabra es menor. Vuelto hacia el Señor, está menos expuesto a convertirse en un profesor que pasa toda la misa dando una clase, reduciendo el altar a un estrado cuyo eje no sería la cruz, sino el micrófono. Sin embargo, vuelto hacia Oriente y hacia la cruz, el celebrante toma conciencia de que es, como suele recordar el Papa Francisco, un pastor que camina delante de sus ovejas. El sacerdote recuerda que es un instrumento en las manos de Cristo sacerdote que debe callar para dejar que penetre la palabra, que al lado del único Verbo eterno, sus palabras humanas son irrisorias. Estoy convencido de que los sacerdotes no empleamos el mismo tono de voz cuando celebramos de cara a Oriente. Nos sentimos mucho menos tentados de convertirnos en espectáculo, de creernos actores, como dice el Papa Francisco. De este modo, es como si toda la asamblea fuera absorbida junto con el sacerdote por el misterio silencioso de la cruz. Esta manera de celebrar se debería poder practicar regularmente en las parroquias. Recuperar la entrada en el misterio permitiría experimentar un acercamiento silencioso y contemplativo a la doctrina y a la teología, que no son el resultado del quehacer laborioso de una comunidad encerrada en sí misma en un círculo cerrado, sino la acogida en el silencio de la palabra de Dios, que nos precede y nos sale al paso. Como ha recordado el Papa en la bula de convocatoria del Jubileo de la Misericordia, hay que recuperar el valor del silencio para meditar la palabra que se nos dirige. La celebración hacia Oriente acaba con el cara a cara, con el gregarismo, con el a puerta cerrada, e impide transformar la liturgia en la autocelebración de una comunidad. Por el contrario, al volvernos hacia el Señor, la liturgia nos permite volvernos hacia el mundo con un impulso nuevo y una auténtica fuerza misionera para llevarle no nuestras propias experiencias huecas y ruidosas, sino la única palabra escuchada en el silencio. Me opongo a que nos dediquemos a enfrentar una liturgia contra otra, o el rito de San Pío V con el del Beato Pablo VI. De lo que se trata es entrar en el gran silencio de la liturgia. Hay que aprender a dejarse enriquecer por todas las formas litúrgicas, latinas u orientales, que privilegian el silencio. Sin este espíritu contemplativo, la liturgia seguirá siendo ocasión de rencorosas rupturas y de enfrentamientos ideológicos, y no un punto de unión y de comunión en el Señor. Urge entrar en ese silencio litúrgico vuelto hacia el Señor que el concilio quiso recuperar. Lo que voy a decir a continuación no contradice mi sometimiento y mi obediencia a la autoridad suprema de la Iglesia. Mi deseo más profundo y humilde es servir a Dios, a la Iglesia y al Santo Padre con devoción, sinceramente y en unión filial.
pero tengo esta esperanza. Si Dios quiere, cuando Él quiera y como Él quiera, se llevará a cabo en la liturgia una reforma de la reforma. Se hará pese al rechinar de dientes, porque lo que está en juego es el futuro de la Iglesia. Maltratar la liturgia es maltratar nuestra relación con Dios y la expresión concreta de nuestra fe cristiana. La palabra de Dios y la enseñanza doctrinal de la Iglesia siguen escuchándose, pero las almas que desean volverse hacia Dios, ofrecerle un verdadero sacrificio de alabanza y adorarle, ya no se sienten atraídas por unas liturgias demasiado horizontales, antropocéntricas y festivas, más parecidas a veces a ruidosos y vulgares eventos culturales. Los medios han impregnado totalmente y transformado en espectáculo el santo sacrificio de la misa, memorial de la muerte de Jesús en la cruz para la salvación de nuestras almas. El sentido del misterio desaparece detrás de los cambios, de las constantes adaptaciones decididas de forma automática e individual para seducir a nuestras modernas mentes profanadoras, marcadas por el pecado, la secularización, el relativismo y el rechazo de Dios. En muchos países occidentales vemos cómo los pobres abandonan la Iglesia Católica, tomada al asalto por personas malintencionadas que se creen intelectuales y desprecian a los sencillos y a los pobres. Esto es lo que el Santo Padre debe denunciar alto y claro, porque una iglesia sin pobres ya no es iglesia, sino un simple club. ¿Cuántos templos vacíos hay hoy en Occidente, cerrados, destruidos o transformados en edificios profanos, privados de su sacralidad y de su destino original? Aún así, sé que muchos sacerdotes y muchos fieles viven su fe con un celo extraordinario y pelean cada día para preservar y enriquecer las casas de Dios. Es urgente recuperar la belleza, la sacralidad y el origen divino de la liturgia con nuestra firme fidelidad a la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. En una conversación con el padre Emonet, el cardenal Charles Journet afirmaba en tono fatídico: la liturgia y la catequesis son las dos mordazas de la tenaza con la que el demonio quiere arrancar la fe al pueblo cristiano y apoderarse de la Iglesia para destruirla y aniquilarla definitivamente. Aún hoy, el gran dragón está al acecho, ante la mujer, la Iglesia, dispuesto a devorar al niño. Sí, el diablo quiere que nos enfrentemos entre nosotros en el corazón mismo del sacramento de la unidad y la comunión fraterna. Satanás intenta arrastrar con su cola toda la tierra, pero Jesús nos devuelve la calma cuando dice a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 31, 32. El silencio también aparece citado exclusivamente en las normas litúrgicas que han pedido muchos papas.
La oración es una conversación, un diálogo con el Dios Trino, mientras que en algunos momentos nos dirigimos a Dios, en otros guardamos silencio para escucharle. Es cierto que los ritos orientales no prevén momentos de silencio durante la liturgia divina. De hecho, cuando no es el sacerdote quien canta, es decir, cuando ora en silencio, especialmente en la anáfora, la plegaria eucarística, salvo las palabras de la consagración que se cantan en voz alta, se puede observar que son el diácono, los coros y también los fieles los que cantan ininterrumpidamente. Aún así, son muy conscientes de la dimensión apofática de la oración que se expresa mediante toda clase de adjetivos y adverbios que califican al dueño y soberano del universo y salvador de nuestras almas. El prefacio del rito bizantino, por ejemplo, dice: Señor, nuestro Dios, cuyo poder es incomparable y la gloria incomprensible, cuya misericordia es inconmensurable e inefable su amor por los hombres. En esencia, la liturgia divina es de alguna manera una inmersión en el misterio. Se celebra detrás del iconostasio y el sacerdote, de pie ante el altar del sacrificio, suele rezar en silencio. Para los orientales, el iconostasio es el velo del misterio. En el caso de los latinos, el silencio es como un iconostasio sonoro. En Occidente no existe ningún rito romano, mozárabe, cartujano, dominico, ambrosiano, en el que la oración silenciosa del sacerdote se superponga de manera ininterrumpida los cantos del coro o de los fieles. La misa latina ha incluido desde siempre unos momentos de silencio absoluto. Hasta la reforma del beato Pablo VI, eso era lo que sucedía sobre todo durante el canon, que el celebrante pronunciaba en silencio, in secreto, excepto en los raros casos de concelebración sacramental. Es cierto que en algunos lugares se quiso llenar el vacío de algunos minutos de silencio, en realidad solo aparente, con el sonido del órgano o de cantos polifónicos, pero era práctica no armonizada con el espíritu de los ritos. El Concilio Vaticano II previó mantener un tiempo de silencio durante el sacrificio eucarístico. Por eso, la Constitución Sacrosanctum Concilium decretaba que, para promover la participación activa, se fomentarán las aclamaciones del pueblo, las respuestas, la salmodia, las antífonas, los cantos y también las acciones o gestos y posturas corporales. Guárdese además, a su debido tiempo, un silencio sagrado. La presentación general del misal romano del beato Pablo VI, reeditado por San Juan Pablo II en 2002, señalaba muchos momentos de la misa donde se debe observar dicho silencio. En primer lugar, encontramos este recordatorio genérico. Debe guardarse también en el momento en que corresponde, como parte de la celebración, un sagrado silencio. Sin embargo, su naturaleza depende del momento en que se observa en cada celebración, pues en el acto penitencial y después de la invitación a orar,
Cada uno se recoge en sí mismo, pero, terminada la lectura o la homilía, todos meditan brevemente lo que escucharon y después de la comunión alaban a Dios en su corazón y oran. Ya desde antes de la celebración misma, es laudable que se guarde silencio en la iglesia, en la sacristía, en el secretarium y en los lugares más cercanos para que todos se dispongan devota y debidamente para la acción sagrada. Es triste y casi sacrílego ver cómo a veces los sacerdotes y los obispos hablan sin parar en la sacristía e incluso durante la procesión de entrada, en lugar de recogerse y contemplar en silencio el misterio de la muerte de Cristo en la cruz, que se disponen a celebrar y que no debería inspirarles sino estupor y temblor. En el misal romano de 1969 está escrito el silencio durante la preparación penitencial. El sacerdote invita al acto penitencial que, tras una breve pausa de silencio, realiza toda la comunidad con la fórmula de la confesión general. Y más adelante, en la colecta, el sacerdote invita al pueblo a orar y todos, a una con el sacerdote, permanecen un momento en silencio para hacerse conscientes de estar en la presencia de Dios y formular interiormente sus súplicas. También, la liturgia de la palabra se ha de celebrar de manera que favorezca la meditación y, en consecuencia, hay que evitar toda forma de precipitación que impida el recogimiento. Conviene que haya en ella unos breves momentos de silencio, acomodados a la asamblea, en los que, con la gracia del Espíritu Santo, se perciba en el corazón la palabra de Dios y se prepare la respuesta a través de la oración. Estos momentos de silencio pueden observarse, por ejemplo, antes de que se inicie la misma liturgia de la palabra, después de la primera y la segunda lectura, y una vez concluida la homilía. Estas recomendaciones se aplican igualmente a la homilía, que debe ser acogida y asimilada en un clima de oración, y se convierten en una prescripción dirigida a los fieles para la plegaria eucarística, en la que el pueblo se unirá al sacerdote en la fe y con el silencio. Después de la comunión o para prepararse a escuchar la oración de poscomunión, volvemos a encontrar la posibilidad de guardar silencio. En la misa, celebrada sin participación del pueblo, se aconseja al celebrante un momento de silencio. Terminada la purificación del cáliz, conviene que el sacerdote observe una pausa de silencio. Por lo tanto, el silencio no está en absoluto ausente de la forma ordinaria del rito romano, al menos si se siguen sus prescripciones y los sacerdotes se inspiran en sus recomendaciones. Desgraciadamente, con demasiada frecuencia, olvidamos que en la actosa participación el concilio incluye también el silencio, que facilita una participación verdaderamente intensa y personal y nos permite escuchar interiormente la palabra del Señor. Sin embargo, hay algunos ritos en los que no encontramos ni rastro de ese silencio. Aparte de la homilía, se debe prescindir de cualquier discurso o presentación de personas durante la celebración de la Santa Misa. En nuestros días, muchas veces tengo la impresión de que el culto católico
ha pasado de la adoración a Dios a la exhibición del sacerdote, los ministros y los fieles. Se ha eliminado la piedad, incluido su nombre. La han suprimido algunos liturgistas que, calificándola de vahetería, al mismo tiempo han hecho sufrir al pueblo sus experimentos litúrgicos, rechazando las distintas expresiones espontáneas de devoción y adoración. Han conseguido imponer los aplausos, incluso en los funerales, en situación del duelo que suele expresarse con lágrimas. ¿No lloró Cristo la muerte de Lázaro? Cuando los aplausos irrumpen en la liturgia, es señal segura de que la Iglesia ha perdido la esencia de lo sagrado. ¿Cuál sería su deseo más ferviente con respecto al lugar del silencio dentro de la liturgia? Hago una llamada a una verdadera conversión. Procuremos con todas nuestras fuerzas convertirnos en cada una de nuestras celebraciones eucarísticas en una hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada. No tengamos miedo al silencio litúrgico. ¿Cómo me gustaría que los pastores y los fieles entraran gozosos en ese pleno silencio de reverencia sagrada y de amor del Dios inefable? ¿Cómo me gustaría que las iglesias fuesen casas en las que reine el gran silencio que anuncia y revela la presencia adoradora de Dios? ¿Cómo me gustaría que los cristianos pudieran experimentar durante la liturgia la fuerza del silencio? Hay que hacer un esfuerzo por comprender las motivaciones teológicas de la disciplina litúrgica relativa al silencio. Creo que hay dos autores especialmente cualificados que pueden ayudarnos en este campo y acabar de convencernos de que, sin el silencio, la liturgia pierde una parte esencial y necesaria. Quiero citar en primer lugar a Monseñor Guido Marini, maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias. En la liturgia, gloria de Dios, santificación de los hombres, se refiere así al silencio. Una liturgia bien celebrada, en sus diversas partes, prevé una acertada alternancia de silencio y palabra, donde el silencio anima a la palabra, permite a la voz resonar con extraordinaria profundidad, manteniendo cada expresión oral en el adecuado clima de recogimiento. El silencio requerido no hay que considerarlo como si fuera una pausa entre un momento celebrativo y el siguiente. Hay que considerarlo más bien como un verdadero y propio momento ritual, complementario a la palabra, a la oración vocal, al canto, al gesto. Ya en el espíritu de la liturgia, señalaba el cardenal Joseph Ratzinger, el gran misterio que supera toda palabra nos invita al silencio, y el silencio es evidente, pertenece también a la liturgia. Es preciso que este silencio sea pleno, que no sea simplemente ausencia de discurso o de acción. Lo que esperamos de la liturgia es que nos ofrezca este silencio sustancial, positivo, en el que podamos encontrarnos a nosotros mismos. Un silencio que no es una pausa en la que miles de pensamientos y deseos nos asaltan, sino
un recogimiento que nos trae paz interior, que nos deja respirar y descubrir lo esencial. Se trata, pues, de un silencio en el que nos limitamos a mirar a Dios, a dejar que Él nos mire y nos envuelva en el misterio de su majestad y de su amor. Hemos perdido el significado más hondo del ofertorio, ese momento en el que, como su nombre indica, todo el pueblo cristiano se ofrece no junto con Cristo, sino en Él, a través de su sacrificio, que se realizará en la consagración. El Concilio Vaticano II ha subrayado de un modo admirable este aspecto, insistiendo en el sacerdocio bautismal de los laicos, que consiste esencialmente en ofrecernos con Cristo en sacrificio al Padre. Esta enseñanza del concilio aparecía magníficamente plasmada en las antiguas oraciones del ofertorio. Ya he dicho antes que convendría tener la libertad de volver a utilizarlas para entrar silenciosamente en la ofrenda de Cristo. En el siglo VII, el pseudo-germán de París refiere que la procesión de las ofrendas se abría con esta monición: que observen todos un silencio espiritual, vigilando las puertas de su alma, que al trazar la señal de la cruz en sus rostros, se guarden del tumulto de las palabras y los vicios, que guarden sus labios de toda palabra vulgar, para que sus corazones estén vueltos solamente hacia Cristo. Si el ofertorio se considera únicamente una preparación de los dones, un gesto práctico y prosaico, crecerá la tentación de añadir e inventar ritos para ocupar lo que se percibe como un vacío. Me parecen lamentables esas largas y ruidosas procesiones de las ofrendas de algunos países africanos, acompañadas de danzas interminables. Los fieles llevan toda clase de productos y objetos que no tienen nada que ver con el sacrificio eucarístico. Estas procesiones se parecen más bien a espectáculos folclóricos que desvirtúan el sacrificio cruento de Cristo en la cruz y nos alejan del misterio eucarístico, un misterio que se tiene que celebrar con sobriedad y recogimiento, porque también nosotros nos sumergimos en su muerte y en su ofrenda al Padre. Los obispos de mi continente deberían tomar medidas para que la celebración de la misa no se convierta en una autocelebración cultural. La muerte de Dios por amor a nosotros trasciende toda cultura, desborda toda cultura. Por eso, conviene insistir en el silencio de los laicos durante la plegaria eucarística, tal y como explica Monseñor Guido Marini. Este silencio no significa inactividad o ausencia de participación, es silencio. Ese silencio lleva a hacer que todos se introduzcan en el acto de amor con el que Jesús se ofrece al Padre en la cruz para la salvación del mundo. Ese silencio verdaderamente sagrado es el espacio litúrgico en el que hay que decir sí con toda la fuerza de nuestro ser al obrar de Cristo, para que llegue a ser también nuestro actuar en la vida cotidiana. Según el cardenal Ratzinger, por su parte, las oraciones que el sacerdote hace en silencio le invitan a personalizar su tarea, a entregarse al Señor,
también con su mismo yo, para todos. El silencio después de la comunión es el momento para un diálogo íntimo con el Señor que se nos ha dado, para el necesario comunicarse, para entrar en el proceso de comunicación sin el cual la comunión exterior se convierte en un puro rito y se convierte en algo estéril. Cuando los fieles han acabado de comulgar el cuerpo de Cristo, el coro debe dejar de cantar, de modo que cada uno disponga de un tiempo para un coloquio íntimo con el Señor, que acaba de entrar en el templo de nuestro cuerpo. Qué maravilla recibir en el fondo de nuestro corazón al Señor del universo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, que sois vosotros, es santo. Si Dios espera de los hombres la santidad de sus vidas, la virtud del silencio, de la humildad y la sencillez. Sí, Dios espera. Llegados a este punto de nuestra reflexión, ¿cabe hablar del silencio como valor ascético cristiano? En su significado negativo, el silencio es la ausencia de ruido. Puede ser exterior o interior. El silencio exterior concierne al silencio de las palabras y actos, es decir, la ausencia del ruido de puertas, vehículos, taladros, aviones, del sonoro funcionamiento de las máquinas de fotos, a menudo acompañados del deslumbramiento de los flashes, y también de esas espantosas selvas de móviles a los que seguimos agarrados durante nuestras liturgias eucarísticas. El silencio virtuoso o místico debe distinguirse, evidentemente, del silencio reprobatorio, de la negativa a dirigirse la palabra, del silencio de omisión por cobardía, egoísmo o dureza de corazón. El silencio exterior es un ejercicio ascético de dominio del uso de la palabra. Antes de nada, quizá convenga recordar qué es la ascesis, esa palabra que dista mucho de ocupar la cima de nuestra sociedad de consumo y que, para ser sinceros, espanta a nuestros contemporáneos y muy a menudo a los cristianos, víctimas de la influencia del espíritu del mundo. La ascesis es un medio que nos ayuda a quitar de nuestra vida lo que la sobrecarga, es decir, lo que pone trabas a nuestra vida espiritual y constituye un obstáculo para la oración. Sí, es precisamente en la oración donde Dios nos comunica su vida y manifiesta su presencia en nuestra alma, regándola con el caudal de su amor trinitario. Y la oración es, en esencia, silenciosa. La locuacidad, esa tendencia a exteriorizar todos los tesoros del alma, dándoles expresión, es sumamente dañina para la vida espiritual. Arrastrado hacia afuera por su necesidad de hablar de todo, el charlatán solo puede estar lejos de Dios, ser superficial e incapaz de cualquier actividad espiritual profunda. Los libros sapienciales del Antiguo Testamento rebosan de exhortaciones dirigidas a evitar los pecados de la lengua, especialmente
la maledicencia y la calumnia. Los libros proféticos, por su parte, se refieren al silencio como la expresión del silencio reverente ante Dios. Por eso, es una preparación para la teofonía de Dios, es decir, la revelación de su presencia en nuestro mundo. El Nuevo Testamento no le va a la saga. En él encontramos la carta de Santiago, que sigue siendo un clásico acerca del dominio de la lengua. Además, sabemos que Jesús mismo nos previene contra las malas palabras, expresión de un caparazón impuro, e incluso contra las palabras ociosas, de las que se nos pedirá cuenta. En realidad, el silencio bueno y auténtico siempre es propio de quien quiere ceder su lugar a otros y, sobre todo, al otro que lo es todo, Dios. El ruido exterior, por su parte, caracteriza al individuo que quiere ocupar un lugar demasiado importante, que quiere presumir o exhibirse, o bien llenar su vacío interior, como ocurre en tantos lugares públicos en los que reina un ruido y un orgullo ensordecedor. El silencio interior, por su parte, puede estar formado por la ausencia de recuerdos, proyectos, palabras, interiores, afanes. Y lo que es más importante, gracias a un acto de la voluntad, puede ser consecuencia de la ausencia de afectos desordenados y deseos exacerbados. Los padres de la Iglesia conceden al silencio un lugar eminente en la vida ascética. Pienso en San Ambrosio, San Agustín, San Gregorio Magno, sin hablar de la regla de San Benito de Nurcia sobre la tacturinidad, o de sus palabras dedicadas al silencio de la noche, en el que se hace discípulo de Casiano. A partir de estos maestros, todos los fundadores de las órdenes religiosas medievales, seguidos de los místicos de la Reforma Católica, han insistido en la importancia del silencio, más allá incluso de su dimensión ascética y mística. Así pues, ¿el silencio es condición esencial de la oración contemplativa? Dice el Evangelio que el Salvador oraba en silencio, sobre todo por la noche, o retirándose a lugares desiertos. El silencio es característico de la meditación de la palabra de Dios. Lo encontramos explícitamente en la actitud de María ante el misterio de su Hijo. La persona más silenciosa del Evangelio es San José, de quien el Nuevo Testamento no recoge ni una sola palabra. San Basilio considera el silencio no solo una necesidad ascética de la vida monástica, sino una condición para el encuentro con Dios. El silencio precede y prepara ese momento privilegiado en el que accedemos a Dios, permitiéndole hablar con nosotros cara a cara, como lo haríamos con un amigo. Al conocimiento de Dios accedemos a través de la causalidad, la analogía, la excelencia, pero también a través de la negación. Una vez afirmados los atributos divinos, conocidos por la razón natural, la vía catafática, hay que negarle su forma de realidad limitada que conocemos en este mundo, la vía apofática. El silencio se inscribe en la vía apofática de acceso a Dios, tan apreciada por los padres de la Iglesia, especialmente los griegos,
que les lleva a reclamar el silencio de los razonamientos frente al misterio de Dios. Pienso en Clemente de Alejandría, en Gregorio Nacianceno y en Gregorio de Niza. No es menos cierto que el silencio es ante todo la actitud positiva de aquel que se prepara para acoger a Dios en la escucha. Sí, Dios obra en el silencio. De ahí el célebre comentario de ese gran santo que es San Juan de la Cruz. Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma. El libro de la sabiduría, refiriéndose al modo en que Dios interviene para liberar al pueblo elegido de su cautividad en Egipto, dice que este hecho memorable sucedió de noche, cuando un sereno silencio lo envolvía todo y la noche estaba a la mitad de su curso. Tu omnipotente palabra desde el cielo, desde los tronos reales, se lanzó sobre aquella tierra. Más tarde, este versículo será interpretado por la tradición litúrgica cristiana como una prefiguración de la encarnación silenciosa del Verbo Eterno en el portal de Belén. Así pues, hay que guardar silencio, y no es una cuestión de ocio, sino de actividad. Sí, nuestro móvil interior comunica siempre, porque estamos hablando con otras criaturas. ¿Cómo puede llegar hasta nosotros el Creador? ¿Cómo puede llamarnos? Hemos de purificar nuestra inteligencia de su curiosidad y del capricho de sus planes para abrirnos totalmente a las gracias de luz y fuerza que Dios quiere concedernos abundantemente. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. También la indiferencia ignaciana es una forma de silencio.